Quisiera hacer un comentario, algo que sucedió esta semana, un poco lamentable. No sé si tenemos en la siguiente diapositiva. Sí. Este es un cantante cristiano de muchos años. Nació en 1966, o sea que no es tan patojito, ¿verdad? Pero este cantante algunos lo conocen y lo ubican por una agrupación cristiana en inglés de hace muchos años llamada DC Talk. Un grupo que a mí me gustaba escuchar en mi época de patojo y creo que ayudó en mucho a cambiar yo un poquito también la tendencia de la música que escuchaba. Y casualmente, como esto es generacional, Julito se identifica mucho, porque pues, Julito y yo somos contemporáneos y compartimos no hace mucho, 8 días, tal vez Julito, o 15 días, hablamos de estos grupos y dijimos, ¿qué pasó con Michael Tate, que era uno de los vocalistas de este grupo, que al pasar los años, ahí por año 2000, no sé, sería 3, 4, 5, se desintegra el grupo DC Talk y cada uno de los integrantes, que eran 3, forman grupos distintos. Uno de ellos es un famoso cantante cristiano llamado Toby Mac, que ha cantado también o ha hecho participaciones en canciones seculares, con grupos seculares. De hecho, en una de las películas de Rápido y Furioso, Reto Tokio, en esa canción hay una participación de este cantante cristiano. Y el otro es un integrante de Michigan, si no mal recuerdo, llamado Kevin Max. Es el tercer integrante. Y él también toma un rumbo por separado. Luego nos viene una noticia con otro grupo cristiano llamado Newsboys, también un grupo que sonaba en esos años, y resulta que Michael Tate termina siendo el vocalista, el nuevo vocalista de la banda Newsboys. Newsboys es conocido porque se le invitó a hacer una canción de una película cristiana muy conocida, usted se recordará, se llamaba Dios no está muerto. Y entonces hacen una canción, el disco completo trata sobre Dios no está muerto y el sencillo pues pega en todos los cines, en las radios. De hecho, el grupo cristiano Miel San Marcos es el que hace la versión en español, Dios no está muerto. Y hace unos meses se da la noticia que Michael Tate deja la agrupación de Newsboys con un misterio total. En el mes de enero él decide dejar la banda y bueno, pues es un misterio, nadie sabe qué pasó y los que conocemos de este grupo pues nos quedamos hablando así como Julito y yo, ¿verdad? Sin saber qué pasaría. Pero esta semana sale esta noticia en Estados Unidos y no tardaron los medios seculares, los medios del mundo, en seguir con su rutina. Para el mundo esto no fue noticia, para el mundo cristiano sí lo fue. Y han empezado una serie de ataques hacia este hombre por los pecados que se dieron a luz. Tal es el caso, si podemos seguir la siguiente diapositiva, de este pastor que ustedes quizá lo han oído, lo siguen. Es un pastor entre comillas, no, tal vez yo no puedo decir entre comillas, es un pastor de sana doctrina llamado Juan Manuel Vaz. Y lamentable que en los últimos años él se ha dedicado a hacer amarillismo cristiano, se ha vuelto un perseguidor de cristianos. Y cuando usted busca ese video, no lo haga ahorita, hágalo después, se va a dar cuenta con qué vehemencia, con qué frialdad, con qué juicio se descarta a un hombre que creo yo que sirvió al Señor. Pues con qué intenciones yo no lo sé, pero creo que para una generación como la mía aportó mucho en el ámbito musical. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente así como él caiga. ¿Será que no deben caer, como dicen por ahí, caer en pecado? ¿O será que nosotros como iglesia ponemos en pedestales muy altos a la gente?
yo creo que nosotros ponemos en pedestales de barro a todos estos artistas, incluyendo los de habla hispana. Y lo triste es que cuando les ponemos esos pedestales tan alto, lo feo no es que caigan, sino es cómo caen. Y recuerdo que hace muchos años el predicador Dante Gebel decía con mucha razón que el peor ejército es el ejército cristiano evangélico, porque es el único que cuando sus caídos están en el piso va y los remata, los desprestigian por una doctrina de santidad o falsa santidad. Se desprestigia a hombres como estos, que lo único que hacen es pecar de forma distinta a la que usted y yo pecamos. Porque el único que ha tenido capacidad de juzgar no nos juzga. Y claro, yo no estoy haciendo una apología de pecado y que hagamos todos chinchilete y no importa, todo fue pagado. Pero no es la función de la iglesia destazar a las personas y hacer un video para ganar. Solo lo subió antier y ayer en la noche ya llevaba 14,000 vistas. Y la gente, me sorprendo que cuando comenta uno, la gente se va en contra de uno, defendiendo al pastor. Así que todo esto me llamó la atención y no hay coincidencias, porque esta semana mientras pensaba en la elaboración de este tema, el Señor me mostraba cómo un hombre al que nosotros admiramos cayó también en pecado y fue casi destituido por lo que hizo. Y sin embargo, hasta el día de hoy seguimos cantando sus canciones, seguimos entonando sus salmos, seguimos diciendo que es un hombre conforme al corazón de Dios. David, aquel dulce pastor, sencillo, aquel hombre que aparentemente no tenía miedo, pero creo yo que lo enfrentaba. Resulta que comete una de las peores barbaridades que el hombre puede señalar: adulterio y asesinato. ¿Por qué David sigue en la Biblia? ¿Por qué al día de hoy seguimos hablando de David? ¿Qué tiene diferente David con este hombre? Si la gracia es suficiente para todos, ¿o no? La sangre del Señor es la misma y cubre todo pecado. ¿Sí? Es decir, a mí no me salvaron con la sangre que circulaba estrictamente en el corazón de Jesús y por eso yo soy especial. No, la sangre de Cristo dice que ha cubierto todos nuestros pecados. Pero David estaba consciente de esa situación y por eso deja plasmado en los salmos cómo su corazón se sentía. Y a partir de ahí quisiera que fuéramos al Salmo 15. Uy, me agarré una picazón de nariz, perdón. Vamos juntos al Salmo 15 y dice David, el dulce cantor, el rey de Israel, pregunta: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Pareciera ser que todos esos que comentan en esa página de este pastor son ellos los que pueden vivir en el templo y pueden habitar en su monte santo. Pero vamos a ver realmente qué es lo que David quiso decir y cómo nosotros podemos entender este pasaje, porque a través de estas dos frases, hermano, ninguno podemos habitar ni vivir en su templo, menos en su presencia, porque dice que tenemos un Dios santo. Así que la palabra del Señor nos va a enseñar acerca de este gran salmo, el Salmo 15, que lo vamos a estar estudiando en breve. No existe registro ninguno de cuándo David escribió esto, no se sabe. No se sabe si hay referencia de qué estaba pensando David. Lo que sí nos da la palabra es una referencia en el primer libro de Samuel, capítulo
6, capítulo 4 en adelante, y vamos a ponernos ahí en los libros de Samuel para entender por qué David pudo haber escrito algo similar. Dice el Salmo, hace referencia a dos lugares importantes. Dice, regresemos, dice la palabra del Señor, Salmo 15, regresemos por favor. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Y quién puede habitar en tu monte santo? El texto nos está hablando de dos lugares importantes. El templo. Y para entender lo que significa el templo tenemos que irnos al Antiguo Testamento, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, quiero habitar entre ustedes, pero necesito un lugar para habitar. Una casa donde mi nombre sea exaltado, donde mi nombre sea honrado, y por eso manda a hacer el tabernáculo de Moisés. Y durante todo ese tiempo el pueblo permaneció errante, es decir, iban y venían, y como nos decía Macheri hace 15 días, el pueblo daba vueltas y vueltas en lo mismo. ¿Por qué? Porque no entendían cuál era verdaderamente la enseñanza o la instrucción de Dios para ellos. Así que el tabernáculo se volvió un lugar de movimiento, y la presencia de Dios iba constantemente con ellos, hasta que Dios un día se cansa del pueblo y les dice, no los pienso acompañar más porque ustedes son un pueblo rebelde, un pueblo necio. Así que voy a mandar a un ángel para que los acompañe, pero este ángel no tendrá misericordia de ustedes. Ese era Dios, el Dios celoso, el Dios que no negociaba con su pueblo. Pero vemos a Moisés que dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, preferimos morir en el desierto. Así de importante era la presencia de Dios para Moisés. Y así David se recuerda de esto, y después del tabernáculo, el templo fue transportado de un lugar a otro sin tener una casa como tal. El templo, que refería a un lugar de adoración, el templo era un lugar de consagración, de santificación, era un lugar donde se oficiaban sacrificios, donde se presentaban ofrendas, donde solamente los escogidos podían entrar a rendir culto, y solamente el sumo sacerdote podía presentarse una vez al año frente a la presencia de Dios. Y dependía de Dios y de su misericordia si el pueblo era visto con buenos ojos de parte de Dios, y si no era así, el sacerdote o el sumo sacerdote debía morir. Ese era Dios en el Antiguo Testamento. Así que Dios dispone un lugar para que el pueblo pueda buscarlo y adorarlo. Ahora, el segundo lugar es, ¿quién podrá habitar en tu santo monte? ¿Cuál es el monte santo? Muchos refieren el monte santo como el monte de Jerusalén, ¿no? La ciudad de David. Pero también el monte Sinaí, donde fue entregada la ley de Dios, donde su presencia descendió para encontrarse con Moisés y decirle qué es lo que él quería del pueblo. Así que eran dos lugares. ¿Quiénes pueden habitar en esos lugares santos? En esos lugares donde la presencia de Dios está. Preguntas válidas que hacía David en ese momento. ¿Quién puede habitar? No era entrar, como dice el corito, ¿verdad? Señor, ¿quién entrará? No era entrar, era vivir, era habitar en estos lugares. Nosotros entramos momentáneamente, vemos que Dios es santo y ay, no me llama la atención. Ahorita no, Señor, después me santifico. Y vamos otra vez y ay, entramos un ratito y nos volvemos a salir. Hermano, David decía, ¿quién puede morar en este lugar de presencia de Dios? Así que para representar a los sacerdotes estaba Aarón, el hermano de David, iban a decir, no, de Moisés. Aarón era el encargado, el sumo sacerdote. Aarón debía mantenerse en una condición espiritual limpia, pura, consagrada. Sin embargo, dice la palabra que falla, y sus hijos no hicieron lo que hacía su padre, Aarón. Sus hijos hacían perversiones, y por eso dice que presentaron un fuego extraño y Dios los consumió. Ese era Dios, celoso con su presencia.
Pero pasó el tiempo, dice la palabra, y entonces vino un hombre, un sacerdote, un juez de Israel llamado Elí, el sacerdote Elí. ¿Se recuerda el sacerdote Elí? El sacerdote Elí también era un hombre consagrado, yo me lo imagino, porque así lo ponen en las caricaturas o en las películas, un hombre alto, mi barba es una chancleta a la par de él, ¿verdad? Soy barbudo, grandote, con su efod, con su traje sacerdotal, y un hombre que presentaba sacrificios todo el tiempo, un hombre que agradaba al corazón de Dios, pero que había descuidado algo importante, y era el estar atento a sus hijos. Sus dos hijos llamados Ofni y Finés, un par de torcidos, porque no hay otra forma de poderlo explicar en la palabra. Y estos dos nenes, estos dos niños, agarran el arca, que era lo más valioso, lo más preciado para el pueblo de Israel, y lo llevan a una batalla contra los filisteos, pensando que si la presencia de Dios va con ellos a la batalla, Dios les daría la batalla. Pero ¿sabe qué? Los filisteos se dieron cuenta y dijeron, ay, ya se dieron cuenta que los israelitas trajeron la presencia de Dios. Así que llevamos las de perder. Preparémonos y démosle guerra. Así que se preparan los filisteos, les dan guerra e Israel pierde la batalla. Cayeron 30,000 hombres a filo de espada de los filisteos, y no solo eso. ¿Sabe qué sucedió? Se llevan el arca del pacto. Los filisteos dicen, nos llevamos el premio gordo, porque con esto vamos a vencer a todos nuestros enemigos. Ellos pensando que era un amuleto, ¿no? Que era algo que podían utilizar como que fuera la espada de Grayskull, ¿verdad? La de He-Man, y todo aquel que tenga la espada de He-Man se vuelve superpoderoso. No, la presencia de Dios es la presencia nada más y nada menos del creador de todo lo que hay. Así que los filisteos se llevan el arca y la tienen durante unas semanas. ¿Sabe qué sucedió con la presencia de Dios en el arca? Con la presencia de Dios nada. El arca empezó a generarle problemas a los filisteos. Y dice que cayeron una serie de enfermedades porque los filisteos reconocían que por medio de la presencia de ese Dios había derrotado a los egipcios y les había mandado una serie de plagas. Así que ellos dicen, estamos cayendo en el mismo problema que cayeron los egipcios. Devolvamos ese chunche porque nos está causando muerte. Así que lo preparan y lo llevan a otra ciudad. Y cuando lo llevan a esa ciudad, dice que muere gente en el camino y la tienen ahí por un periodo de tiempo, y vuelven otra vez los filisteos a reunirse y a decir, no podemos seguir teniendo este artefacto con nosotros, mandémoslo de regreso a Israel. Y lo mandan a un lugar llamado Ecrón. Mire lo que dice la palabra. Ahora sí, vámonos a primer libro de Samuel, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Este ya era un lugar que estaba en la frontera, ¿sí? Aquí estaba Ecrón, estaba como a 7 kilómetros, y aquí estaba Bet-Semes. Ya era lindero, ya pertenecía a Israel, y casi que solo lo fueron a dejar a la orilla y patitas, ¿para qué te quiero? Pero los filisteos habían ofrendado también oro para quedar bien con Dios. Y dice, porque habían mirado dentro del arca del Señor, hizo morir entonces del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque el Señor lo había herido con una gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿No le suena un poquito al Salmo 15? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros y los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended pues y llevadla a vosotros. Aquí el versículo 1 del capítulo 7 del primer libro de Samuel dice, entonces vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y la santificaron
y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, pero muchos días fueron 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Esto, hermano, nos llama la atención de lo que el arca podía hacer, la presencia de Dios. Transcurridos los años, ya nos vamos al segundo libro de Samuel. David es coronado rey. Llega David a ser rey de Israel. Y David se recuerda que el arca del Señor debe permanecer con su pueblo. Así que David decide en el segundo capítulo, vamos a irnos al siguiente capítulo, que el arca debe regresar. Dice: una vez más, David reunió a los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Asa, con Z, y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Versículo 6: al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. Recordemos que en la ley, hermanos, solo los levitas podían transportar el arca. Eran hombres escogidos y consagrados. Y debía ser cargada, no podía ser llevada por ningún medio, era cargada. Y David parece que ignoraba este detalle y por eso manda con emoción. Mire que la emoción es buena, pero no tanto, porque la emoción nos hace cometer errores y después resulta que Dios tiene la culpa. Así que el versículo 8 nos explica cómo estaba David y cómo David pudo haber escrito lo del Salmo 15. David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez, con S, Usa. Golpe a Usa significa eso. Hermano, ¿por qué David se iba a enojar? Eso es lo que me gusta a mí de David. David era auténtico delante de Dios. Nosotros somos tan cobardes muchas veces que ni nos atrevemos a decir: ay, Señor, estamos enojados con Dios, pero no lo decimos. Pero David tenía un corazón tan auténtico delante de Dios que le duele la muerte de este joven. Ahora, ¿quién era Usa? Bueno, ya sabemos que es hijo de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Pues era un hombre común y corriente que había obedecido la voz del rey para recibir el arca. Y lo curioso es que mientras estuvo en la casa de Abinadab, el arca no generó ninguna muerte. Al contrario, dice que la bendición llegó a la casa de Abinadab. Entonces, al parecer, estos eran buenos hombres, eran hombres justos. Pero Dios no le perdonó a Usa el error de querer agarrarla, porque ni siquiera era antojadizo. El arca se iba a caer. ¿Y qué es lo que uno hace cuando se va a caer algo valioso? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes tienen hijos chiquitos? Bienvenidos, mis queridos Pineda. Hoy los voy a agarrar de ejemplo. Ahí está Alejandrito, era chiquito, y lo tiene Fernanda. Y resulta que Fernanda en un descuido lo está bañando y se le resbala y Álvaro está a la par. ¿Y qué hace Álvaro? ¡Ay! Al primero que le sonace es Álvaro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Álvaro? Como papá reacciona y lo que hace es agarrarlo. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que tiene uno, los hijos. Es un ejemplo trivial, pero lo que quiso hacer Usa fue agarrar el arca, porque el arca no solo estaba cubierta de un oro, ¿verdad? Estaba hecha de oro macizo. Era el arca, la presencia de Dios, y sin darse cuenta,
se quemó, quedó fulminado, se murió. Y esto entristece a David y lo hace enojar, porque la palabra dice, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. ¿Y qué hizo Dios? ¿Fulminar a David? No, hermano, es que Dios no tiene problemas de autoestima. Dios no tiene problemas de que, ay, me estás ofendiendo. Jamás, hermano, es que Dios es Dios. Nosotros somos los acomplejados muchas veces, ¿verdad? Que no sabemos ni expresarnos con Dios. Pero Dios quiere que seamos auténticos con Él y le digamos cómo se siente nuestro corazón, porque solamente Dios tiene la respuesta para hacernos sentir mejor. Así que sigue el texto. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat, otro hombre común y corriente. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom. Y el Señor, otra vez, bendice a Obed-edom y a toda su familia. Porque aquí no se moría la gente. ¿Por qué con los filisteos sí? ¿Y por qué con los israelitas no? ¿Qué cree usted que pasaba? ¿Eran muy buenos los israelitas? ¿Eran muy santos los israelitas? Ya le voy a explicar por qué. En cuanto le dijeron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. David dijo: el arca, la presencia de Dios, debe estar en el lugar correcto. Así que David, en su afán de poder traerse el arca de regreso, organiza una cruzada y dice: apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. David haciendo un sacrificio. ¿Qué se hacían en el tabernáculo? Sacrificios. ¿Qué se hacía en el templo? Sacrificios. David parece que empieza a entender cuál es la razón. No el hecho de matar animales, sino es el hecho de ofrendarle al Señor o cumplir con lo que el Señor había mandado. Y por aquella razón David había permitido que se hiciera esto. Vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel, dice, llevaban el arca del Señor, la presencia del Señor. Reconocían lo que significaba la presencia de Dios. Yo le pregunto, ¿usted reconoce qué significa la presencia de Dios? Ellos estaban conscientes que la presencia de Dios fulminaba, que la presencia de Dios podía darles luz de noche, podía darles sombra de día, podía darles maná del cielo, podía hacer que sus enemigos cayeran. Ellos sabían todo eso, pero lo que tenían en su corazón era la necesidad de que la presencia de Dios volviera a Israel. Era lo que el corazón de David le transmitía al pueblo. Y más adelante en ese texto usted puede leerlo, no está ahí, cómo Mical, la hija de Saúl, había visto a David celebrar, y ella lo juzga en su corazón. Pero a David no le importó, y el arca llega a su destino, y David le hace o le prepara una tienda a la presencia de Dios en el arca. Muy bien, ¿qué representa para nosotros, repito, la presencia de Dios, hermano? ¿Qué representa para usted y para mí? Vamos a ver lo que Moisés, tal como se lo mencioné al principio, le dice al Señor. Éxodo 33, versículo 12. Dice: Moisés dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo. Otro alzado, mire cómo le hablaba Moisés al Señor. Y quiero que le ponga atención. Tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, es decir, tú sos el responsable. Tú me estás empujando a mí, no soy yo, sos tú. También me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Mire lo que le dice: pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos,
Así sabré que en verdad cuento con tu favor. ¿No le suena un poquito eso como a duda? ¿No le suena a usted un poquito eso como, hermano, sí pasa con los hijos, ¿no? Hoy está mi papá aquí, pero mi papá, él se enoja con nosotros cuando no le creemos algo, ¿o no? Cuando mi papá ofrece algo y nosotros titubeamos, él se molesta. Y yo ahora que soy papá lo experimento igual. Cuando mis hijos me dicen algo y se los ofrezco o les estoy invitando a algo y se ponen en ese plan de que no saben si es cierto, hermano, eso es ofensivo. Y Moisés se pone delante de Dios a decirle, si es cierto lo que me estás diciendo y que cuento con tu favor, entonces muéstrame cuáles son tus caminos, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. ¿Hay que recordarle algo al Señor, hermano? Yo creo que no. Los que necesitamos agenda y recordatorio somos nosotros, Dios no. Pero Moisés le dice, te recuerdo que este es tu pueblo. Versículo 14, dice el Señor, yo mismo entonces iré contigo y te daré descanso. ¿Se da cuenta cómo Dios lo conoce a uno, hermano? O vas con todos nosotros, respondió Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, dice el Señor, haré lo que me pides. Pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Moisés le dice, déjame ver tu gloria. Otra vez va la burra al trigo, ¿no? Hermanos, somos alzados nosotros. ¿Y sabe por qué digo nosotros? Porque hay X cantidad de canciones que dicen, muéstrame tu gloria. ¿Cómo no? Ni a Moisés le dejaron ver su gloria. ¿Qué rayos soy yo para que el Señor me muestre a mí su gloria? ¿Pero qué le dijo el Señor? El Señor, tan lindo por orden, ¿verdad? No le dijo, no te voy a mostrar mi gloria, póneme atención. No, fue en orden conforme le preguntó Moisés. Y le dice, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y póngale atención a esto. ¿Se recuerda qué pasó con el hijo de Abinadab, Usa? Un hombre aparentemente justo y que murió fulminantemente. Tendré misericordia de quien quiera tenerle y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Eso es lo que marca la diferencia entre el Dios Santo y nosotros, los pecadores. Es Él el dueño de la misericordia, es Él al que le nace tener misericordia de usted o de mí, o no tenerla. Pero eso no lo hace ni menos Dios, ni más Dios. Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo maravilloso con usted y conmigo, aunque en su misericordia Él diga, no te la doy por esta vez. Entonces, Moisés estaba consciente de que la presencia de Dios vendría con ellos, que la presencia de Dios estaría siempre y cuando ellos mantuvieran el camino correcto y no se olvidaran de que cómo se llamaba Dios, qué podía hacer, que si les podía mostrar su camino. No, que dependía únicamente de Él, si hacía misericordia o no. Así que el 21 dice, cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase con toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré por mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro, nadie. ¿Nadie qué? ¿Nadie qué? ¿Tiempo qué? Futuro, eterno, nadie lo verá. Así que, hermano, cada vez que cantemos, muéstrame tu gloria, miremos bien que estamos cantando, porque, hermano, esa puerta no se nos va a abrir. Esa ventana no se nos va a abrir. Ahí está en la palabra del Señor. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué representa para nosotros su presencia? Ya vimos lo que representa para David, para el pueblo, para Moisés. Hermano, ¿qué representa para nosotros la presencia de Dios?
Ahora le pregunto yo a usted, ¿cuál es su lugar de adoración? ¿Es el monte de Dios? ¿Es usted de los que está deseando poder viajar a Israel para ir a adorarlo al Señor a las faldas del monte Sinaí? ¿Cuál es el lugar de adoración? ¿Quiere usted ver construirse el templo de Jerusalén, el tercer templo? Y porque ya el anticristo se va a manifestar, pero yo quiero ir allá antes de que el anticristo se arruine en todo. ¿Es ese nuestro lugar de adoración? ¿Cuál es nuestro lugar de adoración? Hermano, le pregunto, dejemos el templo, dejemos el monte. ¿Es la iglesia para usted lugar de adoración? Sea genuino y sea sincero. ¿Es este lugar, estas 4 paredes con estos 2 techos? ¿Es este su lugar de adoración? ¿Es su casa el lugar de adoración? ¿Es su habitación, su cuarto, su baño? ¿El comedor de su casa? ¿La sala? ¿Tiene usted un cuartito aparte de oración? ¿Es la bodega? ¿Es la perrera de los chuchos? ¿Cuál es su lugar de adoración? ¿Su lugar de adoración está en su mente? ¿Es su mente su lugar de adoración? Hay quienes andan así. No dicen ni una sola palabra, pero en la mente ellos están danzando, brincando, dando algarabía, habrá como que era David. ¿Es su mente su lugar de adoración? ¿Es su cuerpo? ¿Es su corazón su lugar de adoración? Hermano, yo le hago estas preguntas porque David tenía un lugar de adoración y lo estaba buscando. Él buscaba tener ese lugar de adoración y por eso para él era tan importante el lugar de adoración, porque lo que hacía importante el lugar de adoración era la presencia de Dios. Por eso vuelvo y le repito, ¿es esta iglesia su lugar de adoración? Porque si esta iglesia es su lugar de adoración, es su búsqueda genuina de buscar a Dios acá. Entonces, si Dios está aquí, usted está consciente de lo que representa venir a este lugar. Hablamos de los levitas, la purificación. ¿Cuántos de nosotros nos purificamos en esa puerta para entrar a este santo lugar? Pregunto, yo no sé. Yo sé lo que yo hago. Pero ¿cómo venimos? Venimos a la carrera, tenemos que entrar, tenemos que sentarnos. ¿Qué hacemos? Eso se lo dejo a usted. Haga esa meditación para saber si este lugar es su lugar de adoración. Es porque usted aquí busca la presencia. Ahora, si está aquí la presencia de Dios, eso sí yo no lo sé. Para usted, para mí sí. Para mí la presencia de Dios está donde yo lo llame, donde yo lo busque. Ahí está. Yo le puedo hablar por mí, por usted yo no puedo mencionar, no sé. Ahora, si es mi casa, hermano, en mi casa yo también puedo tener un lugar de adoración y lo más lindo es que lo puedo tener con mi familia. Si es en mi mente, perfecto, hermano. Y si es mi cuerpo, excelente. Y si es mi corazón, buenísimo. Porque ¿qué quiere decir? Que en mi mente habita la presencia de Dios, que en mi cuerpo habita la presencia de Dios y que en mi corazón habita la presencia de Dios. ¿No dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo? Entonces la iglesia no es este lugar. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Entonces la presencia de Dios no es que vaya conmigo, la presencia de Dios está conmigo, que es muy distinto y lo hablamos hace muchos meses aquí. Permanecer en Él no es estar con Él, no es que Dios me acompaña, es que Él está dentro de mí. Él habita en mis pensamientos, Él habita en mi conducta, Él habita en mis acciones. Entonces la presencia de Dios tiene un valor tan grande como lo tenía para David. No le importaba a David lo que pensaran, porque él lo que quería era tener la presencia de Dios cerca. Hermano, hoy en día ya no hay barreras. Hoy en día ya no hay barreras, hermano. Ya no hay sacrificios. Ya no hay sacerdotes, ya no hay sumo sacerdocio.
Hermano, hoy tenemos nosotros el acceso directo a la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, hermano, ¿cuál fue la palabra más importante relacionada a este texto? Consumado es. Punto. Consumado. Ya no hay que hacer nada. Ya no hay que hacer sacrificios. ¿Por qué quiere sentirse usted bueno martirizándose en que venir a la iglesia? Yo se lo he dicho, sea honrado delante de Dios. Si usted no quiere venir, no venga. ¿Lo vamos a extrañar? Claro que sí, hace falta. Se lo he dicho, ¿no? Cuando uno decide faltar, pues no hay problema, pero cuando se ponen de acuerdo 2, 3 familias, hermano, por Dios, hermano, esto es un desierto la iglesia. Y las hermanas que se preparan en la tiendita se quedan con los colochos hechos, con la comida. ¿Por qué? Porque no vino gente a la iglesia. Hermano, todo lo que nosotros hagamos de hoy en adelante, hermano, es mérito directo de la gracia de Dios a través de Jesucristo, que dijo, consumado es. No hay problema. Ya estuvo, son salvos. Por mi mérito, dice el Señor Jesucristo. Y a partir de eso, hermano, lo único que tenemos que hacer nosotros es empezar a manifestar cambios de agradecimiento. Entonces yo voy a la iglesia por gratitud, no por imposición. Yo ofrendo y diezmo por gratitud, no por imposición. Yo voy y visito al enfermo no por obligación, sino por gratitud. ¿Me explico? Hermano, la gratitud nos mueve a nosotros porque hemos reconocido que ahora la presencia de Dios ya no tiene interferencia. La presencia de Dios nos visita hasta en la profundidad de nuestro sueño. La presencia de Dios va constantemente con sus hijos. Por eso hay cosas que uno no entiende, ¿verdad? Dice, la cosa en Guatemala está terrible. Hay inseguridad, muertos y extorsiones aquí, extorsiones ahí, y a mí no me pasa nada. ¿Por qué será? No le ha tocado la chibolita. ¿Será por eso? Es porque Dios es bueno. Es porque Dios es grande, es porque Dios muestra su favor y dice, yo tendré misericordia de este porque quiero tener misericordia de este. Pero cuando le toque la chibolita, hermano, no diga, Dios de plano me abandonó, me tocó la chibolita, ¿y qué? Dios sigue siendo para mí, mi Dios, mi proveedor, mi protector, y todo lo que pasa a mi alrededor no va a cambiar absolutamente nada de lo que hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque su presencia está conmigo. Entonces decía mismo David, no temerá mi corazón. ¿Por qué tenemos miedo? Porque la presencia de Dios muchas veces no está en nuestro corazón. ¿Significa que dejamos de tener miedo cuando el Señor está en nuestro corazón? Sí. Sí, no puedo decir otra cosa, hermano, perdóneme. Pero lo que sí tengo que hacer conciencia es de que somos barro. Hermano, eso sí es permitido. Somos humanos. Claro que podemos tener miedo. Pero cuando tengo miedo es cuando yo me aferro más al Señor. ¿Para qué? ¿Para que me resuelva mis problemas? No, es para que me dé paz. Para que me dé tranquilidad. Para que me dé la confianza de saber de que esto tarde o temprano se va a resolver. Y si no se resuelve, no hay problema. El Señor ya pagó el precio de mi alma. Y un día le veré, ahí sí, cara a cara. Así que, hermano, la pregunta es, ¿vivimos libremente o estamos abusando de la gracia? ¿Qué dice usted? Complicada la pregunta, ¿no? ¿Qué será? ¿Vivimos libremente? Es decir, yo hago lo que se me da la gana, el Señor ya pagó el precio, yo soy salvo. ¿O me doy la libertad de abusar de esa gracia? Hagámonos la pregunta y respondámonos nosotros. Yo puedo responder por mí. Muy bien. Ahora la palabra del Señor nos dice algo importante para nosotros, nuevo pacto. Hechos capítulo 17. Pablo. Gracias a Dios por Pablo, porque nos explica, ¿verdad? Si no estaríamos llenos de levitas y fariseos aquí metidos en la iglesia. No, hermano, Pablo
Dios lo escogió para que nos abriera los ojos y no nos hagamos bolas con todo esto. Dice Hechos 17, capítulo 22, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo de nosotros. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el alimento y todas las cosas. De uno solo, es decir, de un solo hombre, hizo todas las naciones. ¿Quién es este hombre, hermano? ¿Quién? De un solo hombre hizo todas las naciones, el hombre, el primer hombre, para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Hermano, dígame si no es gracia y misericordia de Dios el que le dé la oportunidad al hombre de, aunque sea a tientas, pueda encontrarlo. Todo el que quiera buscar a Dios dice que lo va a encontrar, pero también hace la aclaración y dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Así que, hermanos, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Se da cuenta cómo Pablo lo tenía de claro, hermano? Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes. ¿A qué? No escucho, ¿a qué? A que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda. Y por eso, hermano, a partir de ese texto, pude entender los siguientes pasajes del Salmo 15. Leímos Salmo 15, versículo 1 y 2. Aquí en este Salmo, hermano, David hace un decálogo. 10 frases, 10 acciones que tienen que ver con el arrepentimiento, para que entonces podamos caminar como Dios quiere y que su presencia esté en nuestros corazones. Es una tarea difícil, dificilísima, pero de eso se trata, que cada día demos un paso, un paso, un paso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también que la senda del justo es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es. Termino entonces, hermano, con el decálogo de David, Salmo 15, del 2 en adelante. Dice, voy a leer otra vez desde el 1. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Y mire lo que empieza diciendo David: el que vive rectamente y practica la justicia. Solo con esa, hermano, la grada es de este tamaño, ¿verdad? El que no calumnia con su lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. El que desprecia al que Dios desprecia, pero que honra al que da honra a Dios. El que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. El que no presta dinero con intereses, ni acepta soborno en contra del inocente. Y termina diciendo, el que así vive, jamás caerá. Hermano, suficiente tarea tenemos, ¿verdad?
Suficiente tarea como para descuidarnos haciendo otra cosa. Queremos una vida sin caídas. No estemos viendo lo que hace el otro. Veamos nuestro caminar y veamos si es recto, si es justo. Si estoy caminando por justicia, ok, ahí tengo suficiente para entretenerme, hermano. ¿Por qué? Porque esta no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de perseverancia. No es quien llegue primero, hermano, es el que logre llegar. Esa es la carrera del cristiano, no se haga bolas. ¿Está preocupado usted porque no ha aprendido a tocar guitarra y quiere tocar guitarra aquí, hermano? No es eso. ¿Está usted preocupado porque no ha leído la Biblia completa y usted quiere dar un mensaje en la escuela dominical? Hermano, no se trata de eso. Se trata, hermano, de vivir una vida de rectitud. Una vida de practicar lo que es justo, lo que es correcto. Una vida de no estar afectando con la lengua a mis hermanos, de no perjudicar a mis amigos. Hermanos, lo que la palabra nos enseña, dice: el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Hermano, y hace una separación del Dios santo en ese sexto mandamiento, digámoslo así, de David. Dice: el que desprecia al que Dios desprecia. ¿Cómo hacemos para saber a quién Dios desprecia? Yo no sé si Dios despreció a este hombre que cantaba, no lo sé. ¿Sabe cómo podría saberlo? Si yo habito en el corazón de Dios y Dios habita en mi corazón, porque Él es el que da el discernimiento y da el don de ciencia para interpretar las cosas. Pero a mí no me interesa estar interpretando la vida de la gente. Entonces le pido al Señor que me use en otra rama. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Es buscar la restitución de mis hermanos. ¿Sabe qué va a pasar con este artista que cayó en pecado? El mundo lo va a jalar, tiene talento y le va a ir mejor económicamente. Ese cuate va a flotar con todo lo que el mundo ofrece. Mientras los cristianos los desprestigiamos, los tratamos como leprosos. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de que la verdadera presencia de Dios more en los corazones. Entonces Dios, en su infinita misericordia, me va a decir: no, vámonos al número 7, o sea, versículo 4 del final. Pero honra a los que dan honra a Dios. Eso solo Dios lo puede manifestar. El que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. Hermanos, ustedes los que dicen sí y luego no, dice la palabra que esto solo proviene del maligno. Si usted dijo sí, hermano, dele, hágalo, ni modo, ya se fregó, pero hágalo. Siempre que sea para algo bueno. El que presta dinero con intereses, con usura, dice la Reina Valera. Si usted va a dar algo, hermano, hágalo para bendecir a otros, desinteresadamente. Préstame 100 pesos, usted sabe que no se los van a pagar, regálelos, ya estuvo, ¿verdad? Bueno, ese es para otro tema. Y el que no acepta sobornos contra el inocente. Delicado, ¿verdad? Nuestro país está lleno de eso. Así que, querido hermano, terminamos con esta pregunta: ¿podrá alguno de nosotros lograr lo que David presenta en el Salmo 15? La respuesta es complicada. Yo no me animo a decirle sí, pero le puedo decir que solo a través de Jesucristo, que es el que cumplió todas esas demandas de un hombre justo, es posible lograrlo. Es por eso, hermano, que Jesucristo mismo nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón, para que entonces su presencia nos haga transitar por Él, nos haga entender la verdad y nos conceda la vida, no solo eterna, sino la vida en abundancia, que no me refiero solo a dinero, sino al hecho de vivir una vida agradable en esta tierra. Nadie puede permanecer en el Padre si no es a través de Jesucristo, y nadie puede ver al Padre si no es porque el Hijo se lo permita. Así que hoy, querido hermano, tenemos la bendición de tener la presencia de Dios
en nuestros corazones. Ya no hay que ir a buscarlo. Primero porque Él es el que se acerca, Él está cerca. Y no tiene excusa para decir yo no encuentro a Dios. Hermano, dice que aunque sea a tientas, Él se deja encontrar. Depende de usted, depende de mí. Pero no le siga echando la culpa a las circunstancias. No le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a los hermanos, no le eche la culpa a sus papás, no le eche la culpa a sus hijos. Hermano, sea usted como David, genuino, auténtico, y reconozca delante de Dios sus debilidades. Exprésese como le salga con el Señor. Él no va a dejar de ser Dios porque usted le haga un berrinche. Hermano, si fuera así, ya nos hubiera castigado horriblemente, ¿verdad? Como decía mi mamá, un chipotazo te voy a dar en la cara, decía. Y vaya que sí los daba. Pero, hermano, para que Dios nos dé un chipotazo, de verdad es que sí nos pasamos, ¿verdad? Pero aún así nos daría un chipotazo con todo el amor. Así que no esperemos a que recibamos un chipotazo de parte de Dios. Digámosle lo que hay en nuestro corazón, seamos genuinos. Señor, esto me molesta, y me molesta este desgraciado tal por cual. Y después pídale perdón por lo que dice. Y el Señor va a entender su corazón y le va a dar la respuesta, porque Él es amor. ¿Cuántos de aquí quieren ese amor perfecto de Dios? Yo lo quiero tener, pero necesito permanecer en Él. Voy a invitarlo a que se ponga de pie porque hay calor y nos vamos a preparar para lo que sigue. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta amada iglesia, por esta congregación, Señor, porque sabemos, Padre, que no es mérito nuestro, es porque tú lo has decidido que estemos aquí, Señor. Sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar, que hay que cambiar cosas, que debemos comprometernos más, Señor, porque hay más gente que necesita entender la verdad de tu palabra. Señor, necesitamos romper las cadenas del legalismo y de la religiosidad para convertirnos en discípulos de aquel que da su vida, de aquel que manifiesta el amor perfecto a través de dar. Gracias te damos por la perfecta obra que has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy, pero sabemos también que el que empezó la buena obra la completará, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.